Quería también detenerme, uno dice, ¿hay alternativas? Bueno, si concedemos que es necesario reequilibrar al menos algo las cuentas fiscales, el gobierno por el único lado que se ocupa es por el lado de los gastos, el ajuste de gastos por 8.000 millones de dólares. Por el lado de los impuestos hubo una declaración que quería compartir con ustedes para contrastarla, del presidente Macri en el reportaje que brindó en Estados Unidos a los diarios Nación y Clarín. ¿Qué dijo Macri sobre impuestos? Ahí lo están viendo en pantalla. Necesitamos bajar los impuestos porque los argentinos están pagando impuestos por demás y eso hace que crezcamos menos. Hay distintas maneras de medir para evaluar y llegar a una conclusión acerca de si en Argentina se paga mucho o se paga poco de impuestos. Pero una manera es ver el total de cuánto los argentinos pagan de impuestos y se puede llegar a conclusiones muy distintas si uno empieza a mirar los impuestos de manera desagregada. Y ahí no hay ninguna duda de que hay impuestos que en Argentina se pagan mucho. Les quiero presentar una comparación de dos impuestos. Uno del que se paga mucho y otro del que se paga ridículamente poco. Del que se paga mucho es el impuesto más importante, que es el impuesto al valor agregado. Estos son datos del 2017, tomé para el año entero. El IVA recaudó el año pasado 786.000 millones de pesos, que equivalen al 28% de la recaudación. Este año va a ser bastante parecido. Como todos sabemos, el IVA es el impuesto que paga por igual el rico que el pobre por un bien suntuario como por la mayoría de los bienes de primera necesidad. Y el contraste que quería marcarles es con el único impuesto que en la estructura tributaria nacional grava a los patrimonios, que es bienes personales. ¿Cuánto recaudó el año pasado bienes personales? 22.000 millones de pesos. El número es inmenso, pero como porcentaje de la recaudación, es como les decía antes, ridículamente bajo. No llega al 1%, el 0,8%. Es el único impuesto que grava a la riqueza. ¿Recuerdan el programa pasado, cuando le mostramos la lista de los 50 más ricos de la Argentina? Hice un breve ejercicio numérico para mostrar una alternativa posible para intentar reequilibrar un poco las cuentas fiscales apelando a los impuestos. En la Argentina hay 1.000 personas con más de 30 millones de dólares cada uno. Estos son datos de una consultora que tiene sede en Estados Unidos y Londres, se llama Wealth como riqueza en inglés, WealthX. En conjunto, esas 1.000 personas, los más ricos, tienen 140.000 millones de dólares. Si uno imagina gravarlos con el 1%, el impuesto a los bienes personales está en 0,5 y va a bajar a 0,25, no es descabellado pensar que en un país que necesita recaudar más, porque tiene problemas fiscales y porque se supone que quienes están en mejor situación deberían contribuir más, no es descabellado pensar en subir esa alícuota al 1%. Si se los grabara con el 1% a 140.000 millones de dólares, en este ejercicio teórico numérico, se recaudarían 1.400 millones de dólares, que al dólar de hoy equivalen a 36.400 millones de pesos. Dicho de otra manera, solo con gravar con el 1% a los 1.000 argentinos más ricos, se recaudaría más de lo que ya se está recaudando, que como vimos antes, eran 22.000 millones de bienes personales. Otra vez, solo gravando con el 1% a los 1.000 más ricos, si la AFIP tuviera la capacidad y la voluntad política de gravar toda su riqueza, y con la información que hay disponible, eso es cada vez más posible, ¿no? Por la informática, por la Big Data y todas esas cuestiones, se recaudaría 36.400 millones más. Y podemos hacer un último ejercicio, ya no con los 1.000 más ricos, sino con los 50 de la revista Forbes que presentamos la semana pasada. Los 50 argentinos más ricos, con más de
500 millones de dólares, tienen en total 70.000 millones de dólares. Otra vez, el mismo supuesto. Si se los grabara con el 1% solo a los 50 más ricos, se recaudarían 700 millones de dólares, lo que al dólar de hoy son 18.200 millones de pesos. Casi se duplicaría la recaudación de bienes personales, solo grabando a los 50 argentinos más ricos. De esto no se habla. En un día donde un argentino rico, lo veíamos recién en el programa del Gato, que es el ministro de Hacienda, tiene su propiedad declarada como un baldío, por explicaciones desopilantes y absolutamente inverosímiles, una obra finalizada en 2009.